Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en fuentes que nos pintan un futuro que, bueno, ya casi está aquí, ¿no? Hablamos de IA que razona casi como un experto. Mundos 3D que se crean al instante, miles de juegos sin descargar nada. Y hasta secretos del océano vistos en vivo. Una mezcla potente. Exacto. Hoy vamos a darle una mirada a 4 avances clave. GPT-5 de OpenAI, Genie 3 de Google DeepMind, la plataforma GeForce Now de NVIDIA y también una expedición científica argentina que está dando que hablar. Vamos a ver qué son y, sobre todo, qué significan. Esa es la idea, ¿no? Ir un poco más allá del titular, conectar los puntos y entender el impacto real. Bienvenidos a Reboot Semanal, el resumen de noticias tecnológicas más completo. Un recorrido ágil, claro y actualizado por los hechos que están moldeando el mundo digital. Porque entender la tecnología no es opcional, es clave para estar un paso adelante. Arranquemos con la inteligencia artificial. GPT-5. OpenAI dice que es, su IA más sofisticada hasta ahora. Inteligencia a nivel de doctorado. Así lo describen. La promesa es mayor precisión, velocidad y, muy importante, parece que reducirá bastante las alucinaciones. O sea, esas veces que la IA como que inventa información. Pero para mí, lo más interesante es su enrutador de decisiones en tiempo real. El enrutador, ¿cómo funciona eso exactamente? Imagina como un director de tráfico inteligente dentro de la IA. Según lo que le pidas, elige el modelo interno que mejor se ajusta. Puede ser el GPT-5 completo, uno más chico, el de chat. Optimiza la respuesta y los recursos. Ah, claro. No siempre usa toda la potencia, sino la necesaria. Eso suena mucho más eficiente. Y también hablaban de capacidades de agente, ¿no? Para hacer tareas más complejas, integrándose con, Gmail o Calendar. La idea es que pueda, por ejemplo, gestionar tu correo o agendar reuniones, casi como un asistente personal, digamos. Abre un potencial enorme para la productividad, pero también plantea preguntas sobre privacidad, ¿no? ¿Cuánta data compartimos? Es el dilema de siempre. Totalmente. Y de la IA que razona, saltamos a la IA que crea. Google DeepMind y su Genie 3. A ver, crear mundos 3D interactivos a partir de texto o imágenes. Así, de simple. Y en tiempo real, lo llaman un modelo de mundo. Tú le das una descripción o una imagen y te genera un entorno 3D básico, pero jugable. Corre a 720p y 24 cuadros por segundo y puedes interactuar por varios minutos. Y lo clave, recuerda lo que haces. ¿Cómo que recuerda? Sí, si mueves algo, se queda ahí. Lo llaman consistencia espacio-temporal. Es fundamental para que se sienta real. Entiendo. ¿Y la física? ¿Cómo hace para que las cosas se comporten, como en el mundo real? ¿Le programa las leyes? Esa es la parte más loca. No se las programan. Aprende física viendo miles y miles de videos de internet. Es un modelo autorregresivo. Aprende prediciendo qué va a pasar después, como cuando el teléfono sugiere la siguiente palabra. Así desarrolla una especie de física intuitiva. Esto es súper importante no solo para juegos o educación, sino para entrenar futuras IAs generales, las AGI, en simulaciones seguras. Fascinante, la verdad. Si te está gustando nuestro contenido, apóyanos con un like, comparte con tus amigos y déjanos un comentario. Si quieres estar al tanto de las novedades tecnológicas que están moldeando nuestro futuro, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y si Genie 3 nos deja crear mundos virtuales, ¿cómo hacemos para acceder a los juegazos que ya existen con la mejor calidad, pero sin tener una supercomputadora en casa? Ahí entra el cloud gaming, ¿cierto? Exactamente. Y NVIDIA GeForce Now es un jugador fuerte ahí. Ya tienen más de 2.300 juegos disponibles en su nube. La premisa es sencilla. Juegas títulos de PC de alta gama en casi cualquier dispositivo. Tu tele, el celu, una laptop vieja, al instante. El juego corre en sus servidores y te llega por streaming. Es un mercado que está creciendo muchísimo. ¿Y qué lo hace destacar frente a otras opciones como,
Xbox Cloud Gaming. Principalmente dos cosas, la calidad visual y la latencia, o sea, el retraso. Usan hardware muy potente, como las tarjetas RTX 4080, y corren las versiones de PC de los juegos, que suelen ser las más avanzadas gráficamente. Además, su modelo es trae tu propio juego. Ah, o sea, usas los juegos que ya compraste en Steam o Epic Games. Justo. No tienes que volver a comprarlos para la nube, aunque claro, dependen de acuerdos con las editoras. Pero sí, impulsa mucho el modelo de gaming como servicio. Bien, de lo virtual y el gaming nos vamos a algo muy, muy real y profundo. Una historia increíble que viene de Argentina. Sí, es genial. Científicos del CONICET, que es el principal organismo de ciencia allá, junto al Schmidt Ocean Institute, están usando un ROV, un robot submarino, digamos. El Sebastián. Ese mismo, para explorar el cañón de Mar del Plata, a casi 4.000 metros de profundidad. Y lo más increíble es que lo están transmitiendo en vivo por YouTube. Y se volvió viral. Leí que millones de personas se conectan a ver qué encuentran en el fondo del mar. ¿Qué buscan exactamente? El objetivo principal es estudiar la biodiversidad de ese cañón submarino. Es una zona súper rica en vida marina, un hotspot. Han mostrado imágenes espectaculares de corales de agua fría, peces rarísimos, pero también, lamentablemente, el impacto humano. Han encontrado basura hasta allá abajo. Qué fuerte eso. Pero también qué importante mostrarlo, ¿no? Totalmente. Resalta la importancia ecológica de estos cañones, que son como refugios para especies y ayudan a capturar carbono. Y además, este fenómeno ha generado un orgullo y una conexión con la ciencia argentina muy potente, justo en momentos donde quizás hay desafíos de presupuesto. Muestra el valor de invertir en ciencia. Sin duda. Es increíble cómo la tecnología nos permite ser testigos directos. Ha sido una forma fantástica de visibilizar el trabajo científico. Entonces, haciendo un repaso rápido, vimos IA que razona y crea, como GPT-5 y Genie 3. Vimos plataformas que nos dan acceso a experiencias digitales increíbles como GeForce Now, y tecnología que nos abre ventanas a lugares remotos y desconocidos de nuestro propio planeta. Y si te fijas, hay una conexión, ¿no? La IA potencia la creación, el análisis. La nube da la infraestructura para que todo esto sea accesible. Y la tecnología, nos permite explorar, ya sea mundos virtuales generados por IA o las verdaderas profundidades del océano. Los datos son como el hilo conductor de todo. Y claro, siempre está la pregunta sobre cómo usamos toda esta capacidad, ¿no? El uso responsable. Nos deja pensando, ¿sí? Se me ocurre, con estas herramientas como Genie 3, que crean mundos virtuales donde la IA aprende física de forma intuitiva, podremos usar esas simulaciones avanzadas para entender mejor y quizás acelerar la búsqueda de soluciones a problemas complejos del mundo real. Como por ejemplo, los problemas ecológicos que se ven en esas exploraciones submarinas. Es una idea para darle vueltas, ¿no? Hasta la próxima exploración. Esto fue Reboot Semanal. Gracias por acompañarnos. Si te interesa la tecnología, la innovación y querés seguir al tanto de lo que viene, te invitamos a seguir escuchando nuestros próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto con más información, más análisis y sobre todo, más pasión por la tecnología.